La microbiota no son otra cosa más que las bacterias saludables que nosotros tenemos en nuestro organismo. Y aparte, como yo digo en la jerga médica, se Ujú. dice, nosotros somos una bacteria caminando porque todo nuestro cuerpo está compuesto por bacterias. Porque cuando un niño nace por parto normal, por vía vaginal, es la vía de elección, porque al pasar por ese canal se va a colonizar por las bacterias saludables que existen ahí, que van a redundar en la salud del niño. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa por el canal vaginal, adquiere esas bacterias, se alimenta de pecho materno y sigue fomentando el desarrollo de esas bacterias saludables. La microbiota que actualmente se conoce, anteriormente se le decía la flora intestinal, es la microbiota. ¿Y por qué es importante? Porque en el intestino está la mayor parte del sistema inmunológico que controla el organismo. Es por eso que decimos, la salud nace del intestino. Hola, hola queridos amigos, qué lindo saludarles. Bienvenidos una vez más al podcast de Rocío TV. Aquí conversamos con diferentes profesionales y con personajes que nos ayudan a tener una vida mejor. Gracias, gracias siempre por estar allá. Hoy vamos a hablar acerca de la microbiota. ¿Ha escuchado hablar de eso? ¿Y ha escuchado hablar de la microbiota infantil? Bueno, eso es un tema que se lo trata en diferentes lugares, hasta en las redes sociales, pero es muy importante que esta información venga del profesional, del especialista. Por eso hoy junto a mí tengo a una amiga de muchísimos años. Ella es gastroenteróloga, la doctora Alexandra Salvador, y nos va a hablar justamente de la microbiota infantil, que es una información que también nos puede servir a los adultos. Así es que bienvenida, mi querida doctora, mi amiga ¿Ok? maravillosa. Qué lindo tenerla acá. La verdad es que es una profesional de primera. Ha sido la gastroenteróloga de la familia, de mis niñas y ha sido pues una compañía maravillosa. Gracias, gracias por todo eso y gracias por estar acá. Empecemos por lo más importante, después de darle la bienvenida. ¿Qué es la microbiota? Muchas gracias, Rocío, por la invitación. La microbiota es un tema que cada Ujú. vez está mucho más en boga por la importancia y la relevancia que tiene. La microbiota no son otra cosa más que las bacterias saludables que nosotros tenemos en nuestro organismo. Y aparte, como yo digo en la jerga médica, se Ujú. dice, nosotros somos una bacteria caminando porque todo nuestro cuerpo está compuesto por bacterias y tenemos que saberla cuidar. Pero no siempre es lo ideal, ¿verdad? Pero hablemos de cómo nace un niño con su microbiota, por Ya, ok. ejemplo. La microbiota con la que nace el Ujú. niño es muy importante y tenemos que cuidarla. Ujú. Es por eso que desde el embarazo hay que cuidar a esa mamá en su estado nutricional, en sus controles prenatales, evitando los procesos infecciosos, evitando el uso de antibióticos, para que el producto, el bebé que se está formando dentro, vaya adquiriendo una buena microbiota, unas bacterias saludables que van a ayudar a beneficiar en su salud. Y aparte, en el momento del parto es importante la vía de nacimiento. ¿Por qué? Porque cuando un niño nace por parto normal, por vía vaginal, es la vía de elección, porque al pasar por ese canal se va a colonizar por las bacterias saludables que existen ahí, que van a redundar en la salud del niño. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa por el canal vaginal, adquiere esas bacterias, se alimenta de pecho materno y sigue fomentando el desarrollo de esas bacterias saludables. A diferencia que cuando nace por cesárea, al no pasar por ese canal, no es colonizado por las bacterias que debería. Y al nacer en un medio hospitalario, tú sabes, están proclives a aparición de cualquier tipo de infecciones. Si es un niño que una mamá tuvo muchas infecciones de vías urinarias, por decirte algo, durante su embarazo recibió varias series de antibióticos, esa microbiota ya viene un poco alterada. Entonces, si sumamos que tuvo la mamá que recibir antibióticos, nació por cesárea, no tomó pecho materno, tomó fórmula, todas esas cosas van incidiendo en alterar la flora, la microbiota que actualmente se conoce. Anteriormente se le decía la flora intestinal. Es la microbiota. ¿Y por qué es importante? Porque en el intestino está la mayor parte del sistema inmunológico que controla el organismo. Es por eso que decimos, la salud nace del intestino y Ujú. debemos de cuidarla y enseñar a comer a nuestros hijos porque hay otro tipo de sustratos que son los prebióticos, que son los alimentos saludables que van a ayudar a mejorar
a esa microbiota que tenemos, a esas bacterias saludables. Es decir, desde que nacemos ya tenemos 2 posibilidades. Si nacemos por la vía natural, el nene tiene una mejor microbiota. Si nacemos por vía Ventajas. cesárea, estamos en desventaja, por decirlo de alguna manera, en relación con este conjunto de millones de microorganismos vivos que se encuentran justamente en el tracto gastrointestinal, ¿verdad? Y Así que es, tiene que ver con las muchas funciones de nuestro organismo. así ¿Ya? es. Y cuida también de nuestro sistema Sí, autoinmune, ¿verdad? Entonces, desde pequeños tenemos que ver si nacemos por vía cesárea, estar pendientes de esta situación para poder, digamos, regenerar y recuperar esta microbiota, ¿se puede? claro que sí, porque mira que un niño que nace por vía cesárea, Ujú. ¿qué pasa? Demora más o menos 6 meses a 8 meses en tener una microbiota parecida al niño que nació por Ujú. vía natural. Entonces, como tú has mencionado, no solamente la microbiota se encarga de la parte inmunológica, nos protege también de los trastornos o enfermedades psicológicas y mentales. ¿Por qué es eso? Porque el cerebro y el intestino están íntimamente relacionados, están conectados. ¿Cómo están conectados? A través de un nervio que envía información bidireccional del cerebro al intestino y viceversa. ¿Y qué ocurre? Cuando hay muchas situaciones de estrés, se empiezan a producir a nivel del intestino sustancias inflamatorias que alteran la microbiota intestinal. Entonces, ¿qué pasa con esa microbiota? La microbiota nos protege de agentes externos, agentes dañinos, que cuando hay procesos inflamatorios, estos agentes, al haber inflamación, van a pasar con mayor facilidad. Entonces hace un intestino permeable y dentro de esto también podemos mencionar los trastornos funcionales que presenta el niño, porque actualmente no solamente el tema de la microbiota es por la parte inmunológica, sino con la aparición de trastornos funcionales en el organismo. Antes se pensaba que un colon irritable o un estreñimiento crónico o una gastritis por un dolor abdominal solamente tenían que ver con el sistema digestivo. Si el paciente va y uno hace una buena historia clínica, un adecuado interrogatorio, se va a dar cuenta de las situaciones de estrés que está viviendo el niño, porque van a decir, bueno, pero estamos hablando de un niño, ¿qué estrés puede tener? A raíz de la pandemia, hemos visto incremento de este tipo de problemas en la consulta. ¿Por qué? Por el encierro que vivimos, por los temores que se vivían en el hogar, por las pérdidas familiares que se vieron enfrentados. Entonces hay niños que desarrollaron mucho temor a salir, al temor que se iban a enfermar, que les iba a pasar algo. Entonces desarrollaron una fobia. Las situaciones de el sedentarismo, estar sentado frente a una pantalla, también altera porque dejaron de hacer actividad física. No pueden salir a patinar, no pueden salir a andar en bicicleta, no solamente se vieron abocados o por el hecho de la pandemia, sino que también por la situación de seguridad a la que ya todos conocemos. Entonces ya no pueden salir libremente a jugar. La microbiota es tan importante para Modula todo. muchas funciones de nuestro organismo, para ser las personas que somos. Así De es. acuerdo a lo que estás explicando, querida Alexandra, estoy impresionada con todo lo que me acabas de decir. Y yo digo, no puede ser posible que a estas alturas de mi vida recién me esté enterando de que es tan importante cuidar de esta parte, ¿no? Ujú. Dices tú que cuando nacemos tenemos 2 posibilidades para que esta microbiota esté bien. Una es Así es. nacer por parto natural y otra es por cesárea, como ya lo explicaste. Y realmente hay un proceso de recuperación, esto se Sí, puede revertir, pero cuando no se hace de la manera adecuada, sí, sí. continuamos con esta situación y es cuando ya de adultos empezamos a entender las cosas y no y recién empezamos a arreglar esta Así situación. es. Quedémonos en la parte de niños, que es tu especialidad. Tú eres gastroenteróloga de Así es. niños, ¿no? Excelente gastroenteróloga, les cuento. Y, por ejemplo, cuando los niños son prematuros, ¿cómo les afecta en su microbiota? A ver, ahí es otra alteración. ¿Por qué? Porque son niños que tienen mucha mayor desventajas, porque son niños que en la mayoría nacen por vía cesárea. Son niños que nacen pretérmino, Ujú, con lo cual su sistema inmunológico, desarrollo madurativo ujú. también está retrasado. Entonces, para que vayan adquiriendo esta microbiota, nosotros somos los llamados a cuidarla, a modularla. ¿Cómo la modulamos?
dependiendo de las condiciones que tiene el niño, evitando el uso de antibióticos, porque eso va a agravar esto. Entonces, como yo digo, cesárea, pretérmino, procesos infecciosos, no pudo tomar pecho materno, tiene que tomar fórmula. Ahí ya tenemos 5 agravantes que van a retrasar que ese prematuro adquiera la microbiota saludable. Ese ya no se va a demorar 180 días en que la microbiota se normalice, sino que se va a demorar el doble en adquirirla. Cuando tenemos un bebé recién nacido, pensamos en todo, incluso hasta quién se parece el bebé, pero en lo último que pensamos es en cómo está su microbiota. Y es algo que gracias a Dios te tengo a ti, Alexandra, aquí en este momento, para que de alguna manera nos instruyas, porque esto también se llama educación, se llama formación, se llama conocimiento, para todas estas madres que van a tener a sus bebés o para quienes ya tenemos a nuestros bebés y que todavía estamos a tiempo de atender esta parte tan importante. Es que me he quedado impresionada con lo que me acabas de decir. Esto es de vital importancia, el cuidar la microbiota desde que nacemos de nuestros niños. Así, y hay una cosa que es muy, muy importante, ¿no? Ujú. Que ya antes me enojaba, Ya. pero ahora me causa risa, ¿no? Porque muchas mamitas o abuelitas casi Ujú. de mi edad dicen, ah, no, es que el doctor cuando no sabe algo dice que es un virus, Ujú. es un virus. Y yo particularmente le tengo más miedo al virus que a la bacteria. Ujú. ¿Por qué? Porque yo tipifico una bacteria, le puedo tratar, sé que esta determinada bacteria tiene este nombre y apellido, va con este antibiótico y eso lo va a curar al paciente. Pero si es un virus, yo tengo que esperar que el virus es autolimitante. Así como causó la infección, o sea, contaminó a ese paciente, va a desaparecer. Pero da fiebre, da malestar, dependiendo del aparato afecto, si es respiratorio o digestivo. Entonces yo entiendo que los papitos se asustan mucho por la fiebre y enseguida el antibiótico. Entonces como el médico no les dio el antibiótico, obviamente la farmacia, entonces el doctor de la farmacia, que no tiene la experiencia, el expertise en saber qué es lo que va a tratar, indica el antibiótico. Entonces el paciente llega ya con antibiótico, que no justifica, y eso me va a seguir alterando su proceso. No se ha arreglado nada, todo lo contrario, se Se ha empeorado, agravó, se agravó y así seguirá es. así y vendrá otra oportunidad donde seguiremos automedicándonos y no vamos al médico que tiene que ayudarnos a solucionar esta parte de nuestra Así salud. es. Es tan importante ir donde un gastroenterólogo. ¿Cuándo debe uno visitar al gastroenterólogo, mi querida Alexandra? A ver, todo depende de los procesos. Ahorita estamos hablando de una alteración de la microbiota. Ok, Hablemos de lo más frecuente ajá, que estamos viviendo en esta época. ok, Ahorita estamos viendo digamos, como un brote ajá, de diarreas y de gastroenteritis. Gastroenteritis cuando el cuadro va acompañado de vómitos, fiebre, diarrea. La diarrea aguda puede venir solamente con fiebre y diarreas, pero todas estas condiciones pueden causar en el niño que se deshidrate. Si es fiebre muy alta, pierde a través de piel, mediante pérdidas insensibles, pierde líquidos, se deshidrata. Si eso le sumas las deposiciones diarreicas muy líquidas y abundantes, también contribuyen a la deshidratación. Pero si aparte de eso el niño tiene vómito, tú no puedes dar por vía oral, se va a deshidratar y es una emergencia. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar en estos niños? Cuidar la deshidratación y reponer las pérdidas. La mayor parte de estos procesos son causados por virus y para poder indicar algún tipo de antibiótico tenemos que tener la documentación de qué es lo que está causando, cuál es el agente etiológico de este proceso y ver, bueno, no es un virus, ¿sabes qué? Te va a dar la diarrea, va a durar tanto tiempo, manejamos con estas medidas, ujú. cuidándolo. Pero si es una bacteria, dependiendo de la edad, condiciones del niño, la bacteria que sea tipificada y el antibiótico que se tenga que utilizar, se puede requerir de hospitalización para reponer los fluidos en forma intravenosa, dar el antibiótico por vía endovenosa Ujú. y mantener una adecuada hidratación, porque si el niño te sigue con las pérdidas, se va a seguir deshidratando. Claro, y eso es grave. Así Eso es es. grave, eso puede derivar en otra situación también de emergencia. Ujú. Hablas de cuando es necesario en estos cuadros medicar administrar el antibiótico, ¿verdad? Ya, perfecto, era necesario, se utilizó el antibiótico, pero las cosas no quedan ahí. ¿Cómo reparo?
¿Cómo reparo entonces lo que dañé con el antibiótico que era para otra cosa? Muy importante. Mira, tenemos que tener un equilibrio. Ujú, ¿Y qué es lo que se hace ahora, al menos particularmente? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, el paciente tiene su proceso infeccioso, ujú, sea viral, sea bacteriano, ujú. pero igualmente necesitamos ir recuperando y restableciendo la microbiota. Entonces tenemos que recurrir a los probióticos, Ujú. que son las bacterias que van a ayudar a reponer la salud intestinal en el individuo, ¿ya? Pero tenemos que tener también mucho cuidado, porque hay muchos probióticos, pero como yo digo, al igual que tenemos muchísimos perritos en casa, que tenemos el faldero, el Doberman, el guardián, sabemos a qué esa raza es específica y característica Ujú. de algo. Lo mismo sucede con los probióticos. Hay probióticos que son específicos para cada proceso. Si un niño tiene un cólico, tiene un probiótico específico. Si el niño tiene un dolor abdominal, un colon, un problema funcional, un colon irritable, tiene otra indicación de otro tipo de probióticos. Si estamos con una enfermedad diarreica aguda, otro probiótico. Entonces, deben de acudir donde el especialista para que él sea el que prescriba el tratamiento que necesita el niño y obviamente indicar el probiótico adecuado ante la condición del niño. Y el tiempo que debe tomar también este probiótico, Así porque lo es, ideal es que todos estos probióticos vengan de manera natural, los consuman en los alimentos. así es, ¿Ya? Eso por un lado. Tú hablabas de cuando los chicos pues pierden muchos líquidos por las diarreas, en fin, por la deshidratación, pero también está el otro lado, la otra cara de la moneda, donde los nenes se quejan muchísimo, casi todos los nenes en la actualidad se quejan mucho de dolor de estómago, de estreñimiento, mucha dificultad para ir al baño. ¿Qué ocasiona esto? ¿Por qué les pasa esto a los niños? eso tiene relación de lo que te hablaba, ¿El estrés? el estrés, de lo que te hablaba mucho, interfiere en lo que se conoce ahora con trastornos del eje cerebro-intestino. Wow, por favor, un poquito más claro. Un Ya, poquito más ya. claro. ¿Qué es lo que, Ajá, a qué me refiero con esto? Es a lo que manifestaba de la conexión que existe del cerebro con el intestino. Cuando hay situaciones que nos ajá. preocupan, que nos estresan, que nos generan mucha ansiedad, desequilibra la microbiota y aparecen enfermedades. Y dentro de esos, ¿qué pasa? Se producen trastornos funcionales. ¿A qué conlleva esto o cómo se presenta y por qué? Porque un trastorno funcional significa que la función en el órgano está Ujú, alterada, más no la estructura. ujú. Anatómicamente está bien, no pasa nada, pero la función se ha visto alterada por esta situación a nivel de acá del cerebro. ¿Por qué? Porque hay una comunicación bidireccional entre el cerebro y el intestino. Entonces, todo esto va a generar producción de sustancias inflamatorias que van a inflamar el intestino, van a aumentar estas sustancias y van a ocasionar lo que se llama permeabilidad intestinal, lo cual al tener un intestino sano, con una microbiota saludable, no atraviesan esa barrera. En el momento que hay inflamación, hay permeabilidad intestinal, todo lo que frenábamos acá para que no pase, empieza a pasar. Los alimentos, los remedios, los alergenos, y ahí se producen este tipo de manifestaciones. Ahí, Entonces, ahí hay, sí me quedó bastante claro, Alexandra. Realmente qué importante que es este tema de la microbiota y qué me importante fascina. que es cuidarla desde que nacemos y qué bien que esté con una profesional en este momento que nos pueda explicar de acuerdo a la experiencia, con responsabilidad, con seriedad. Y esto de los medicamentos y también del entorno, el mundo que ha cambiado tanto después de la pandemia, yo creo que hay un estrés colectivo y es muy difícil mantenerse en un estado óptimo de relajación, de aquí no pasa nada, de vamos con la vida, porque no es así. El mundo está lleno de muchas preocupaciones, en nuestro país también, y los chicos también lo absorben. A veces tú dices, no, pero si es un niño no se da cuenta de las cosas. Un niño también se estresa, un niño también se deprime, y un niño hay que tomar en cuenta esas conductas, ¿no? Y esto es un llamado de atención cuando el niño simplemente, sencillamente, no le funciona bien su intestino. Claro, es que mira, hay muchas cosas que pueden generar un estrés en niños. Ujú, Actualmente estamos viendo mucho bullying en las escuelas.
mucho bullying en las escuelas, mucho Ujú. perfeccionamiento en lo que es la imagen Ideal de la de perfección, los niños, falso. de los Ujú, niños, de las niñas. Entonces, que algunos que tienen una personalidad obsesiva, hay niños que quieren todo perfecto, las ujú, notas tienen el ujú, 10, entonces eso genera ansiedad. ujú, Entonces, todo esto conlleva a la aparición de estos trastornos. Pero, ojo, cuando ocurran este tipo de síntomas, acudir al médico porque el médico es el que va a saber determinar si es un proceso o un cuadro funcional o ya se ha generado alguna otra situación orgánica más grave. Por alteración también del proceso inmunológico, también se puede llegar y se está viendo también incremento en la población pediátrica de de la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal no son otras cosas que la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, que antes se pensaba que solamente la tenía el adulto, ujú. pero actualmente la población pediátrica también está presentando este tipo de trastornos. Y hay que hacer algo al respecto, hay que buscar al especialista. Ujú. Así nos quedamos entonces, mi querida Alexandra. Gracias por estar aquí con nosotros. La doctora Alexandra Salvador, hemos hablado de la microbiota infantil, de la importancia de cuidarla, de estar bien desde que somos pequeñitos para evitar problemas mayores cuando seamos adultos. Hay que tomar muy en serio esto, hay que tomar muy en serio también el entorno en que vivimos, porque todo eso se refleja también en nuestro sistema digestivo. Como dijo la doctora, la gastroenteróloga, el cerebro y los intestinos están conectados y eso lo hemos comprobado. Cuando tú estás nervioso se te afloja el estómago y eso yo creo que en algún momento todos lo hemos experimentado. A cuidarse muchísimo. ¿Les pareció interesante esta entrevista? ¿Les sirvió este contenido? Entonces suscríbase por favor a nuestro canal aquí en YouTube, Rocío Sedeno TV. Aquí va a encontrar todos los episodios que subimos en el podcast de Rocío TV. Muchísimas gracias por suscribirse. No tiene ningún costo económico, pero nos ayuda a que sigamos haciendo este tipo de entrevistas, este contenido que nos ayuda a sacar nuestra mejor versión en el día a día. Gracias también a quienes nos siguen en nuestra cuenta en Instagram, el podcast de Rocío TV. Me encanta saludarles, me encanta decirles hola, saber que están ahí, saber que nos apoyamos mutuamente. Mil gracias, mil gracias. ¡Mua! Siempre abrazos bien, bien apretados. Gracias, mi doctora Bella. Gracias, Muchísimas Rocío. gracias.